Muy buenas noches, bienvenidos a Debate en el 31. Comenzamos curso, al igual que lo hacen todos los escolares de infantil y de primaria en toda Galicia. En el día de hoy, 10 de septiembre, nosotros también comenzamos nuestro particular curso en Debate en el 31, después de ese parón veraniego. También regresamos, por supuesto, nosotros a la parrilla de Canal 31 para hablar y debatir, al fin y al cabo, de los diferentes aspectos que preocupan en nuestra ciudad, que preocupan también, por supuesto, en nuestra comarca. En el día de hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de una zona, de un inmueble muy emblemático además de nuestra ciudad y que ha saltado a la actualidad en las últimas semanas porque se han llevado a cabo diferentes obras de mantenimiento y también de conservación en el mismo. Se tratan, todos ustedes seguramente ya lo saben, del Teatro Rena, ese teatro, como decía, emblemático de nuestra ciudad que tiene ya largos años a sus espaldas. Se construía en el año 1920 y desgraciadamente sufría un incendio en el año 1991 que lo dejó prácticamente como lo tenemos en la actualidad, bastante deteriorado y, como quien dice, lo podemos decir, destruido. En el día de hoy, como decíamos, vamos a hablar de ese presente, del pasado y también, por supuesto, del futuro, de esa pieza clave y fundamental, sobre todo que se encuentra en el centro de la ciudad, en un espacio más que privilegiado de Ferrol. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al concejal de urbanismo del concello de Ferrol, Ángel Mato. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias a ustedes por haberme invitado. También tenemos con nosotros al portavoz de Independientes por Ferrol, a Juan Fernández. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y también tenemos al portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el concello de Ferrol, Xoán Sepita. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como decía, si les parece, a los tres hacemos un poquito de memoria. En 1920 se inauguraba ese Teatro Rena. 69 años después, por desgracia, pues cerró sus puertas y un poquito más tarde, en 1991, sufría un incendio que, como decíamos anteriormente, pues destrozaba parte del edificio. En estos momentos, como decíamos al comienzo, se han llevado a cabo en las últimas semanas algunas obras de mantenimiento, de conservación de este inmueble, porque se encontraba muy deteriorado, la verdad, sobre todo en su interior. Algunos curiosos han podido ver, han podido comprobar cómo abría un poquito sus puertas esas palas, veíamos trabajando y podíamos comprobar cómo se encontraba ese interior, que, como decíamos, muy deteriorado, la verdad, se encontraba el interior del Teatro Rena. La fachada parece que pues continúa bastante bien, continúa en pie y es uno de los bienes a proteger de nuestra ciudad, bien protegido por patrimonio de la Xunta de Galicia y también por el concello de Ferrol. Se ha especulado mucho en los últimos años, se podía construir, había la especulación de construir un inmueble de 15, 20 viviendas y también se habló incluso de que podría pasar algún día a manos del concello de Ferrol. Para hablar de ello, de cuáles son, como decíamos, perspectivas de futuro y también de presente del Teatro Rena, estamos esta noche aquí y les pido a cada uno de los tres, en esa valoración que siempre comenzamos haciendo en Debate en el 31, general de cómo están las cosas en el Teatro Rena. Comenzamos con el concejal de urbanismo. Bueno, pues respecto al Teatro Rena, y como recordaba al empezar, yo creo que el Teatro Rena es uno de los edificios que tenemos en la ciudad que forman parte del patrimonio histórico, del patrimonio que nos identifica como ciudad, que efectivamente se encuentra en muy mal estado. Yo guardo un recuerdo bastante antiguo de ese incendio que se produce en el año 91 y evidentemente pues yo creo que es una pieza clave por su ubicación, por su valor patrimonial, no solamente como inmueble que tiene ya pues cerca de 100 años, sino también por las características del mismo, es decir, un teatro de los años 20, un teatro que tiene algunos elementos bastante singulares, como pueden ser pues esos azulejos que decoran la fachada y que, como usted decía, pues preserva tanto su fachada como su caja escénica en relativamente buenas condiciones. Todo el resto del edificio ha desaparecido, pero en todo caso yo creo que ya es mucho conservar una buena parte de estos elementos que sin duda son los que tienen el verdadero valor patrimonial. Yo creo que políticamente estamos, creo, todos los grupos de acuerdo en que la preservación del patrimonio de la ciudad es un bien colectivo, es una obligación y por lo tanto yo creo que el futuro del Rena, al menos expreso pues un deseo que creo que después de estos años, ¿no?, de gobierno, estos 2 años de gobierno, ese edificio debería de pasar, desde mi punto de vista, a ser patrimonio municipal. Es cierto
que en la actualidad es un espacio que tiene un propietario, es una propiedad privada, y también es cierto que en los últimos meses, y un poco a raíz de las inspecciones que desde el Departamento de Urbanismo hemos realizado en el inmueble, preocupados por un problema de ya hace unos cuantos años en relación con la incidencia que podía tener sobre la propia Calle del Sol o sobre el colegio que se encuentra en la parte posterior del edificio, pues hemos trasladado a la propiedad la necesidad de mantener, digamos, en condiciones seguras y poder mantener en el tiempo la estructura del propio edificio y también el solar en unas condiciones mínimamente sanitarias, ¿no? Por lo tanto, con la propiedad, en estos últimos meses hemos hablado bastante para ver qué posibilidades había de acometer esa obra y cómo debería de hacerse para tener mayor cuidado. Y hace pues unas 4 semanas se iniciaban unos trabajos que dieron como resultado pues un solar libre de escombro, un solar vacío y un edificio en su estructura exterior bien conservado, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer, pero evidentemente hay que ir dando pasos y yo creo que estos son los primeros pasos que se dan en relación al RENA. Por parte de Independents por Ferrol, ¿qué valoración general podemos hacer del presente y también un poquito de cara al futuro del Teatro RENA? Bueno, el presente es nefasto. Es decir, el estado en que se encuentra esa pieza, yo prefería hablar del pasado, porque evidentemente yo fui a un colegio allí al lado, Teresa Molina, desde el año 49. Te referías a los infantiles, ¿no? Al principio del programa seré yo la gran infantil que vuelvo al colegio hoy, ¿no? Una vez que empiezas de nuevo este programa que diriges, y además muy bien. Muchas gracias. Yo creo sinceramente que los chicos del Tirso, en aquel momento había 12 coches en Ferrol, jugábamos allá a la pelota, no había campo detrás y un largo etcétera, y otros le tienen muchísimo los martes económicos, Generola una peseta, Butaca 2, y multitud de anécdotas alrededor de un gerente que luego terminó siendo presidente de la Cámara de Comercio de Valencia al cabo de los años, pero que era un personaje que nos hacía la vida imposible jugando en la Calle del Sol. Había 12 coches en todo Ferrol, no te perjudicaba absolutamente nada. Allí el de Alfaro, que vivía un poquito más arriba, el de la farmacia. Estoy recordando a aquellos que nos podían y que tengan mi edad, aproximadamente 40 años, lo recordarán. Lo hemos pasado muy bien alrededor de, hemos visto películas estupendas allí. Yo, el presente, antes ha dicho el concejal, y lo ha dicho bien, a mi entender, que bueno, aquello es un silveral y da asco. El incendio lo vino a estropear aún más de lo que estaba, pero tal y como está hoy, es porque queremos, porque realmente quien tiene